Y, a ver, yendo a lo más material, cuando uno toma un libro de historia económica mundial, se da cuenta que en el mundo, por ejemplo, un producto que se industrializaba en Roma y había que venderlo en, qué sé yo, en Berlín, costaba 10 veces más, 15 veces más. ¿Pero por qué? Por el riesgo que se corría en los caminos, en que no se cumplieran las cosas pactadas, en que hubiera diferencias en los pesos y en las medidas, en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces aparecieron esos institutos, el contrato, apareció la letra de cambio, la ley de pesos y medidas, el tema de la circulación. ¿Y eso qué hizo? Bajó los costos, aumentó tremendamente el intercambio, aumentó la riqueza y los seres humanos empezaron a vivir mucho mejor. Por eso cuando ustedes los abogados tan justamente y tan claramente dicen tenemos que defender las instituciones, la mayoría de la gente quizás no la mira en la profundidad que hay que mirar. Sí, el rol de la justicia en una democracia es fundamental, porque no solo es uno de los tres poderes que gobiernan la sociedad, que forman parte de la estructura de gobierno de la sociedad, sino que tiene una misión a lo mejor un poco más difusa, pero muy relevante, que es la de gestionar conflictividad, es decir, la de pacificar una sociedad. Armonizarla, tratar de dar garantías, de dar seguridad, seguridad para los negocios, seguridad personal para la gente, y bueno, desde esa perspectiva, por eso uno siempre dice necesitamos una justicia material, física e incluso espiritual, porque defiende los delitos contra el honor, por ejemplo. Exactamente. Y por eso hace falta una justicia fuerte, una justicia independiente, una justicia que además esté a la altura de las necesidades de la gente, ¿no? Y allí, bueno, la justicia ha mejorado mucho, pero tiene deudas pendientes, y en ese camino me parece que hay que hacer una aclaración muy breve. Cuando uno habla de la justicia, a veces comete el error de generalizar. Nosotros tenemos una justicia federal y tenemos justicias provinciales. Exacto. La justicia ordinaria, las justicias provinciales, prácticamente se ocupan del 80% de los conflictos, de los problemas de los argentinos. Solo algo menos del 20% queda en el fuero federal, y las realidades de cada una de estas justicias son muy distintas. Por lo tanto, a la hora de hablar de la justicia o de los sistemas de justicia hay que diferenciar. No es lo mismo la justicia de Santiago del Estero que la justicia de Provincia de Buenos Aires, que la justicia de Santa Fe o la justicia federal. En esto quiero dar un pequeño ejemplo, a ver si es válido. El delito del narcotráfico en realidad sería jurisdicción federal. Es jurisdicción federal. Es jurisdicción federal. Tendrían que investigarlo, tendrían que perseguirlo, tendrían que hacer la inteligencia, etcétera, etcétera. Y la fuerza federal. Cosa que no se ha dado, no en este gobierno, en años. Se ha descuidado de una manera peligrosísima. Pero fíjate vos que la justicia local, como la justicia de Santa Fe, de la que ustedes administran, ha metido preso a los narcotraficantes por delitos comunes. El caso de los monos. Sí, no es el único caso. No es el único caso. Sí. Digo, han metido preso un montón. Sí, en general. Y después la justicia federal ha empezado a profundizar los procesos por narcotráfico, lavado. Pero ha sido la justicia que como decía el ex gobernador de Córdoba, hoy fallecido, decía, de la Sota decía, en realidad nosotros a los narcotraficantes, las provincias les podemos tirar hasta las rodillas. Dice, los que le pueden pegar en la cabeza el tiro son es la justicia nacional. Sí, no hay duda. Yo creo que acá hay dos cuestiones que hay que señalar. En primer lugar, con todos los defectos y los problemas que hay que resolver, el impacto de la reforma en Santa Fe ha sido muy positivo en este sentido.
porque ha elevado la tasa de esclarecimiento de muchos delitos, fundamentalmente de organizaciones criminales que nos han tenido y todavía un poco nos tienen en vilo. En el caso de Rosario, la ciudad de Rosario, se elevó la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos de un 20 a un 60%, y junto a este, digamos, impulso que ha tenido la justicia de la provincia, la estructura de la justicia federal es un poco más arcaica, tiene un sistema, digamos, todavía no modificado y aparte con una capacidad de respuesta más limitada. En cualquier caso y de cualquier forma, es cierto de que me da la impresión de que también hubo una falla, y con esto no quiero echar culpas, quiero asumir responsabilidades, porque en cualquier caso, y siendo de competencia federal el narcotráfico, se requiere siempre una actividad muy coordinada. Exacto. Y muy articulada entre la justicia federal, la justicia ordinaria y fundamentalmente entre los distintos poderes del Estado y las distintas instituciones. Este las instituciones de la seguridad nacional y provincial, que lo dice la Ley Nacional de Seguridad Interior con una claridad meridiana. Sí, y acá hay un tema que me parece que vale la pena señalarlo. Nosotros estamos atravesando una crisis de seguridad importante, hace años que venimos arrastrando un problema en Rosario, en alguna medida en Ciudad de Santa Fe. No es la misma la realidad del resto de la provincia, no. O sea, uno va a otras ciudades de la provincia y no existe el mismo problema, y me da la impresión, hablando de esta cuestión, de que, y de la ley de seguridad precisamente, de que hace falta un fuerte compromiso político e institucional, de los partidos políticos, de las instituciones y de los poderes del Estado. Este tema hay que sacarlo de la agenda electoral. Exacto. Y hay que colocarlo como una política de Estado. Hay que empujar todos juntos, porque este es un tema que hay que resolverlo. La gente necesita vivir en paz, la gente necesita estar tranquila, y esto además favorece la gobernabilidad incluso, ¿no? Es decir, a niveles tales que a veces la gente, como es lógico, como no conoce detalles, como podés conocer vos y la gente que está más o menos cerca de los problemas, que se horroriza y dice, de pronto está lleno de muertos en la calle. Me contaba una vez en un reportaje Laura Echarren, una especialista en estos temas que ha escrito libros, creo que la pareja de Asís, ¿no? de Jorge Asís, una socióloga especialista en problemas de seguridad, de narcotráfico. Me dice, cuando el narcotráfico no puede hacer bien pie, digamos, con las autoridades, cuando no logra que le hagan la vista gorda como ellos querrían que le hagan, por más que tengan algún corrupto por ahí dando vuelta, hay costos. El costo que le pasan al gobernante, a la justicia, a la policía, son los cadáveres en la calle. Dice, te riegan, pero eso sucede acá, en México. Dice, es de manual, me decían en un reportaje. Dice, se enojan porque no pueden lograr una zona que se la liberen o porque le han hecho pomada a una organización y mandan a matar gente por... Total, no les importa, para ellos una vida más o menos no tiene sentido. ¿Esto ustedes lo ven así también? Sí, nosotros creemos que este tipo de problemas, que son problemas complejos, hay que diagnosticarlos muy bien. Para diagnosticarlos hay que previamente hacer mucho análisis criminal, mucha investigación. Creemos que en el caso de Rosario lo que ha pasado es que se ha estructurado un mercado minorista que ha crecido de manera exponencial. Lamentablemente, esto la gente debe saberlo, Rosario es una ciudad con un alto consumo en los sectores medios y medios altos, y esto obviamente genera un negocio ilegal que da suculentas ganancias, y obviamente cuando hay disputas, digamos, territoriales en el manejo de este negocio, y cuando además hay algunos sectores de las propias agencias estatales que tienen que controlar esto, que están atravesando el negocio, bueno, el cóctel es explosivo. Y esto es uno de los problemas que venimos teniendo, venimos sufriendo en la ciudad de Rosario, y que por eso es necesario articular medidas muy firmes, muy sostenibles en el corto y en el mediano plazo,
Pero de esto se requiere un fuerte compromiso y además un compromiso también de los actores privados, porque acá hay mucha responsabilidad. A ver, el dinero que genera el negocio de este mercado interno de droga de Rosario va a parar a algún lado. Claro. Y en ese va a parar a algún lado hay intermediarios y hay quienes en alguna medida lucran con ese dinero. Bien blanco. Y bueno, son personas que... Perdón, y otro negocio atrás, perdóname, Daniel, que el otro día me lo decía un colega muy informado, un hombre que ha estado viviendo inclusive en Europa y conoce a nivel internacional los negocios, me decía que hay algunas multinacionales que en este momento están por invertir centenares y miles de millones de dólares en algunos países donde se ha legalizado, por ejemplo, la marihuana, para plantar marihuana, porque es el gran negocio. Entonces, ojo que no es casual que por ahí, no, el consumo recreativo. ¿Cuál es el consumo recreativo? Que dos padres estén en la playa fumando marihuana y lo entierren a un chico para irse a bailar o coso, dejen a un chiquito de 4 años enterrado hasta el cogote, o que agarren un auto y salgan como locos en una esquina y levanten a un pobre hombre que viene trabajando con su camioncito a las 5 de la mañana repartiendo mercadería. Ese es el consumo recreativo. ¿Pero qué estamos locos? Y otro tema, como vos también señalabas, apenas asumió Macri, me acuerdo que Bullrich, creo que estuvo acá en Rosario, y le prometió a los jueces federales 200 investigadores para darle respaldo a los fiscales. Yo a los jueces federales, que vos los conocés, yo también, escúchame, te manda, y no, bebé, no me manda. Entonces a veces cuando uno escucha también, uno reclama justicia, pero cuando uno escucha las quejas, pero ve con qué herramientas se tienen que manejar tan pobres, dice, pero ¿cómo es esto? Como bien vos decís, tiene que ser política de Estado. Tiene que ser una política de Estado y hoy más que nunca necesitamos precisamente de un fuerte compromiso, de mucha articulación, digamos, institucional, y en este compromiso, vuelvo a repetir, no solo están comprendidos los poderes del Estado, los partidos políticos, sino también las instituciones. Exacto. Incluso la propia universidad tiene en alguna medida una responsabilidad porque la universidad como agencia de producción de conocimientos, afortunadamente ahora ha empezado a advertir este problema, claro, y ha comenzado a colocar este problema en la agenda de investigación. Pero nosotros debimos hace ya tiempo, claro, haber comenzado a generar desde agencias estatales y desde la universidad investigaciones de campo que nos permitieran tener un diagnóstico mucho más aproximado, no solo sobre la dimensión cuantitativa, sino sobre la cuestión cualitativa de este fenómeno, de esta dinámica de violencia que estamos viviendo desde hace unos años, porque cuando uno tiene un problema lo tiene que estudiar. Estudiar el problema nos permite definir estrategias que puedan acertar en la solución. De lo contrario, caemos en lo que hacen normalmente los curanderos, que es especular, suponer, imaginar que frente a este problema, si voy por acá voy a acertar, claro, y finalmente no acierto. Entonces, no sé, termino no solo no resolviendo el problema, sino desestimulando la búsqueda de una solución real. Es decir, aplicar el método científico. El método científico. Es decir, la duda metódica, ¿no es cierto? Dudar, es decir, ¿es así? Sí, ¿y por qué es así? No, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Uno va buscando los por qué hasta que se cierra el círculo y tiene la comprobación científica. Y como vos decís, no terminas dando la solución del curandero. Vamos a hacer una pequeña pausa y después te quiero preguntar sobre la reforma que está planteando el presidente de la República y sobre un tema muy discutido, que es esto que hablan del lawfare, que, bueno, algunos periodistas lo han señalado muy duramente, con palabras. Jorge Fernández Díaz ha sido de una dureza brutal contra el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, para saber si esto realmente es verdad y qué consecuencias pueden tener la justicia, incluso la modificación de la ley de jubilaciones. Perfecto. Ya volvemos. No se vaya, ya volvemos y seguimos hablando con el doctor
Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, penalista y, por supuesto, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Rosario. Ya volvemos. Bueno, seguimos con el doctor Daniel Herbeta. Daniel, a ver, ¿qué es este concepto tan especial del lawfare? Es decir, la persecución jurídica a algún funcionario político. En realidad el lawfare surge como una descripción de lo que se entiende es una forma, digamos, de persecución a opositores a través de algún acuerdo entre algún sector de la prensa y algún sector de la justicia. Esto es básicamente lo que se trata de definir con esta expresión. Y es una expresión que se ha utilizado para referenciar distintos procesos en América Latina. En el caso de Argentina, bueno, digamos, estamos viviendo una transición, o mejor dicho, un cambio de gobierno. Ha habido, yo creo que una exagerada judicialización de la política. Ha habido casos de corrupción que obviamente tienen que ser investigados y sancionados. Claro, porque digo, cuando las pruebas son tan abrumadoras. Exactamente, pero digamos, es muy difícil generalizar. Claro. Es muy difícil generalizar porque también yo estimo que en algunos casos ha habido, la famosa doctrina Irursum, digamos que no es una doctrina muy adecuada a los estándares que había fijado la propia Corte de la Nación. O sea, la doctrina sobre la prisión preventiva. De hecho, de lo cual no hay que abusar nunca. Claro, de hecho, ahora inexplicablemente, aparentemente la Corte vuelve a ratificar un viejo criterio que pone en descubierto o que prácticamente descalifica el tema de la doctrina Irursum. Pero cuando uno habla de lawfare hay que tener cuidado y por eso yo hablé primero de no generalizar. Porque lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, y con la salvedad de que tampoco vale aquí la generalización, porque hay jueces de conducta intachable, pero Comodoro Pi siempre nos ha traído problemas. Sí, sí. A lo largo de la historia de los últimos gobiernos, no me refiero solamente al gobierno anterior a este, sino me refiero al anterior. Sí. Comodoro Pi ha sido una fuente hasta diría, de una profundización de lo que se llama la grieta, digamos. La grieta ¿Y por qué? Porque, y de la impunidad consagrada. ¿Y por qué? Y porque yo creo que Comodoro Pi necesita una reforma, necesita una reestructuración, absoluta. Necesita transparencia, necesita que los jueces, los fiscales y los funcionarios de Comodoro Pi trabajen visibilizados. Bueno, no, cambiado el sistema al acusatorio, exactamente, donde son los fiscales, vamos a tener más transparencia. Ahí vamos a tener, exactamente. Pero otro tema es, llegado al juicio oral, por ejemplo, tenemos otro problema con la corrupción acá. En el juicio oral se los condenan con pruebas abrumadoras, inobjetables, perfecto. La otra instancia es la Cámara de Casación. Confirma lo del tribunal oral. Ahora, puede eventualmente quedar la Corte Nacional. Claro, pero si recurren a la Corte, hoy se considera que si la Corte no consiente ese fallo, como la Corte no tiene tiempo, es sine die, es decir, allá aplica cronoterapia y puede tener una causa 40 años. Entonces, un corrupto como Menem, que es una vergüenza nacional por las cosas que ha hecho, de los cuales la propia gente del peronismo, hay que decirlo con justicia, lo ha acusado, lo ha señalado, está condenado y está sentado en una banca. Entonces, bueno, no tendría que haber tiempos, aquí hay tiempos para los jueces de primera instancia. Claro, bueno, pero aquí hay un problema. Es que justamente el sistema federal, que todavía no ha sido
modificado porque recién la implementación de la reforma ha empezado por la provincia de Jujuy. Exactamente, sí. El sistema federal, en alguna medida como lo era nuestro sistema anterior, son sistemas que están estructuralmente programados casi para no terminar nunca. Exacto, para nunca Entonces, terminar un juicio. De un lado necesitamos una reforma, de otro lado la Corte Nacional obviamente, y no tengo la menor duda, porque conozco mucho a su integrante y a su calificación, debería o tendrá un orden de prioridad. Uno sabe qué casos debe resolver lo antes posible, qué casos puede en última instancia diferir. Y en tercer lugar, escuché, y espero que sea así, escuché alguna referencia periodística dentro del planteo de lo que es la reforma judicial al actual presidente de la Nación, hablar de la necesidad de alguna modificación a nivel del recurso extraordinario. Claro. ¿Por qué? Porque él planteó con una justa razón, verdaderamente que una Corte Nacional tenga más de 10.000, 15.000 sentencias en un año, parece como que es difícil de imaginar. O sea, ¿cómo hacen? Como cuando ustedes estaban abarrotados con por el contencioso todo lo que administrativo. se pactó al contencioso administrativo. Exactamente. Ustedes no podían resolver nada. Nosotros hoy tenemos una Corte con un volumen de trabajo controlable y que está prácticamente al día, porque muchos de los problemas que hemos tenido que, en alguna medida, salir a dar respuesta, son problemas que se originaron en el sistema anterior, pero cuando llegaron a la Corte fueron rápidamente resueltos. Exacto. Sí. De modo que me da la impresión de que este planteo del presidente ojalá se materialice a nivel de una modificación en el recurso extraordinario ante la Corte Nacional, lo cual va a permitir resolver en parte el problema que estaba planteando. Y por otro lado, bueno, que se pueda avanzar en lo que es la implementación del sistema acusatorio en el nivel federal. Fundamentalmente en los jueces que están más directamente vinculados a los hechos que tanto nos preocupan, que están en Capital Federal. Además, claro, es decir, esto que ha propuesto el presidente, es decir, que hay que ampliar a los jueces nacionales que hay en la Capital Federal, todos estos temas que hoy Comodoro Pi los tiene monopolizados, me parece que es, a ver, un principio de saneamiento. Me parece que va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho. Pero por otro lado también, tiene que actuar duramente una institución como es el Consejo de la Magistratura, que hace años que no ejerce a fondo la auditoría de los juzgados. Se le pidió por firma, le agarró vergüenza, salieron, pero no lo hace. Y no hablo de los de este gobierno, del anterior, de todos, de siempre. Porque no es posible que, viste, Macri está procesado por la escucha, gana Macri, a Macri lo absuelven. Y otro que no era del partido Macri, ahí se lo procesan. Viejo, no jodan. Escúchame, si a Macri le tienen que meter 20, que se lo metan y que lo terminen y que sea rápido. Y si hay pruebas contundentes, punto. Y que seamos concretos con los políticos que están en eso y hay pruebas contundentes, mientras tanto no pueden ejercer ningún cargo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos la demora en la solución de los conflictos le genera un descrédito enorme a toda la justicia. Exactamente. Y nosotros, por ejemplo, hoy acabo de leer o ayer que se acaba de confirmar la condena a 2 funcionarios por la causa inundaciones en la provincia de Santa Fe. Yo me hago cargo, ministro de la Corte. ¿Vos te parece que año 90 puede llegar una sentencia? No, 2002, 20 años, 18 años. Esto es lo que no puede volver a repetirse. Esto no puede pasar ni acá. Esto es tomarle el pelo a la gente. Exactamente. Entonces, me da la impresión de que este tipo de modificaciones o de reformas, que siempre, ojo, son programas que dependen de los operadores, ¿no? Porque vos podés tener un auto de alta gama y si ponés a uno que no sabe manejar, obviamente se va a estrellar igual. Pero esto me parece que es imprescindible y hay que avanzar en este tema. Y en el tema de la corrupción, me parece que hay que señalar, yo estaba leyendo el otro día una investigación que se hizo en Harvard sobre distintos indicadores que eventualmente podrían ser causa, digamos, de la corrupción. Y llamativamente aparecieron 2 que pareciera fueran los más lejanos.
En esta investigación de Harvard se decía, en primer lugar, a menor desigualdad social, o sea, a mayor diferencia, a mayor, digamos, Sí, achicamiento de las diferencias entre las sociales. diferencias sociales, se reduce la corrupción. Es lógico. Y a mayor ingeniería institucional, es decir, a mayor control, Institucional. obviamente uno puede evitar que la discrecionalidad del funcionario se convierta en arbitrariedad Por supuesto. y que de la arbitrariedad no se pase a una situación mucho más grave. Entonces me- me parece que controles fuertes, internos y externos, Pero lógico. y trabajar mucho en el tema también de la igualdad. Pero me decía, y terminamos porque ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya te dejo otra invitación para seguir hablando de esto, Daniel. Me decía un amigo que vivía en Estados Unidos, dice, ¿vos te crees que se portan bien en las autopistas porque son moralmente superiores a los argentinos? No te equivoques. Se portan bien en las autopistas porque cuando metieron la pata en el acelerador y se pasaron del porcentaje, les llegan una serie de multas que se le comieron medio sueldo. Y allá cuando te comen medio sueldo, No puedes vivir. la pasás muy mal. La pasás mal. Y conozco en Suiza, donde vive un amigo, Caroni, creo que amigo tuyo lo conoces, a Ricardo también, que sale todos los sábados en el programa mío de radio. Caroni me ha contado que se han suicidado gente por las multas que le llegaban, gente que manejaba. Acá no le dan bolilla. Viejo, hay que cumplir. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el nuevo intendente, Pablo Hapkin, que dijo, hay que poner orden en la ciudad, porque orden, volvemos a lo que vos acabas de decir, el orden protege a los más débiles, el orden protege a los viejos, protege a los enfermos, niños. protege a los chicos, protege a las mujeres, protege a los pobres, a eso protege el orden. El que está lleno de plata, el que puede andar con un auto blindado, 5 guardaespaldas, No tiene problema. no tiene problema. Y de hecho el problema de la inseguridad, fíjate vos que como tanto otro problema social, a los que más afecta es a los más pobres. Pero lógico, Cuando vos ves quiénes son los muertos, claro. Por eso cuando hablamos de romper las grandes desigualdades en la sociedad, no es que hablemos porque ideológicamente somos, porque no, estamos hablando de una solución concreta para vivir mejor todos. Es más, para que el que más plata tenga, viva mejor viva también. mejor también. Porque el que más plata tiene y no ve que a lo mejor dando un 20% de lo que tiene puede salir a tomar mate a la puerta de la Exacto. mansión que tiene, Gracias. que nadie lo va a jorobar, pero gana plata. Exactamente. Diría Einstein, es parte de la idiotez humana. Es cierto. Mi querido Daniel, ha sido un placer tenerte. Igualmente, y muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Y dejo ya la invitación para seguir hablando de este, es un tema apasionante. Apasionante. Bueno, señores, en la segunda parte del programa tenemos a un concejal de la ciudad de Rosario, Eduardo Tognoli. Y lo invito siempre a Tognoli porque, bueno, es un muy buen concejal, pero tiene una característica muy especial. ¿Cómo camina la ciudad, usted sabe? Y en política... Y es hincha de News. bueno, eso es la mejor cualidad que tiene. Pero digo, y en política, caminar, andar y escuchar, vean, es fundamental. Porque si uno no escucha a la gente, si uno no camina y si uno no mira, es casi seguro que se equivoca más de lo que se equivoca cualquiera. No se vaya. Lo despedimos a Daniel Herbeta y lo esperamos al concejal Tognoli.